Dos cosas básicas nos enseñó Jesús si queremos ser salvos en verdad. Una, cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solo por medio de Él tenemos salvación. Nosotros al oírlo tanto tiempo decimos: pero si eso yo ya lo sé. No, no lo sabes, cristiano. No lo sabemos. ¿Cuál es la demostración de ello? Mira cómo estamos viviendo. Creer en Cristo trae un cambio profundo y total, hermano. Creer en Cristo no es una acción mental, no es una creencia religiosa. Creer en Cristo es del corazón. Pero tú tienes que saber por qué tienes que creer en Cristo. ¿Por qué tienes que creer en Cristo? ¿Por qué tenemos que creer en Cristo? Si no sabes por qué tienes que creer en Cristo, entonces tu fe no es fe. Y allí comienza, ahí se comienza, si quiere decir, a complicar el asunto, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero yo ya creo en Cristo. Así se predica, ¿sí o no, mi hermano? En su mayoría. Hay quienes no están poniendo mucho énfasis en lo que significa creer en Cristo, gracias a Dios. Pero la mayoría, porque con tal de jalar gente, ¿quién quiere creer? Y es más, ya ni se pone énfasis en la palabra que Jesús puso: cree en mí, cree en mí, cree en mí. Es acepta a Cristo. Rebajaron el asunto. El diablo es muy astuto, hermanito, para hacernos creer sus mentiras, y no la creemos a nosotros mismos. Y con eso el diablo nos tiene. Es por eso que Jesús dijo: si permaneces en mi palabra, lo que yo te digo, va a llegar un momento, no luego, va a haber un proceso, y luego después de ese proceso vas a empezar a conocer mi verdad. Y después que conozcas mi verdad, ¿qué va a suceder? Dice: vas a comenzar a ser libre de la mentira del diablo. Es un proceso, mi hermano, largo. Solo aquel que quiere en verdad ser salvo de la muerte eterna, solo aquel que quiere alcanzar la vida en el reino de Cristo, hermanito, va a poner atención y va a decir: ¿qué es creer en Cristo? Jesús fue muy claro, mi hermanito. Los teólogos lo han complicado tanto. ¿Y qué será de esa gente que está en la sierra o nosotros mismos aquí, que no tenemos escuela ni nada? Entonces, ¿por qué no entiende eso? ¿No se va a salvar? ¿Tú qué dices, hermano? ¿Tenemos que ser teólogos todos para poder salvarnos? No, Jesús no dijo así. Jesús dijo todo lo contrario. Dice: tienes que hacerte como ¿quién? Como un niño. Si quieres salvarte en verdad, dice, tienes que volver a hacerte como un niño. ¿Verdad? Pero es nuestro orgullo, es puro orgullo, hermanito. Cuando empezamos a hacer conciencia más de Dios, tenemos conciencia más de nosotros. Es así, tiene que ser así. Si tú no creces en conciencia de ti mismo, es porque no estás creciendo en conciencia de Dios. Pero la conciencia de Dios automáticamente, se puede decir así, te va a traer conciencia de ti mismo. Eso fue lo que le sucedió a Job. Y terminó diciendo Job, de haber empezado a decir y tratar de justificarse delante de Dios, terminó diciendo: me aborrezco en polvo y ceniza. ¿Es así? Si esto no está sucediendo en tu corazón, hermanito, es porque no estás en el camino verdadero. Estás equivocado, estás por otro camino.
Un camino que el diablo y tu orgullo te está señalando, pero no el verdadero camino de Dios. El verdadero camino de Dios es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿No? Decimos conocer a Dios. La pregunta deberá ser, ¿te conoces a ti mismo? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? A ver. No, porque ¿cuál es el concepto que tenemos todos de nosotros mismos? Que somos buenos, que no somos como los demás. ¿Verdad? Inconscientemente y muy sutilmente siempre estamos diciendo que nosotros somos mejores que los demás. A veces no tenemos que decir nada, simplemente nuestra actitud lo dice todo. Porque el que comienza a tener verdadera conciencia va a empezar a humillarse, ¿verdad? ¿Es así? Job empezó a tener conciencia de sí mismo. ¿Y cuál fue su actitud? ¿De orgullo o de humillación? De humillación. Entonces, si tú vas a tener conciencia de Dios y luego de ti mismo, ¿qué es la actitud que vas a empezar a tener? Humillación, hermano. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Vamos a humillar nuestro corazón porque vamos a comenzar a tener conciencia de lo terrible que somos, tan abominables somos. El Evangelio de Jesucristo, hermanito, es tan sencillo. Jesús habló y dijo: cree en mí. ¿Verdad? Pero antes de decir cree en mí, de llegar al meollo, al punto, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación del apóstol Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, y luego vas a recibir el don del Espíritu Santo que trae la salvación. Todo eso decimos, yo ya lo sé, pero no lo sabemos. Lo sabemos a la letra, pero no lo sabemos con el corazón, hermanito. Y es por eso que tenemos que estar repitiendo. Dice el apóstol Pedro, vamos a repetir y repetir y repetir, para ver si haya uno o dos que le cae el 20, decir, a ver, yo quiero conocer, saber qué es el Evangelio de Jesucristo. Porque solo nos enseñan una parte, hermano, pero no nos enseñan todo, porque, como volvemos a decir, el objetivo es jalar gente nada más y no ofender a la gente. Si alguno de ustedes se hace pastor a sí mismo y luego quiere tener gente y vienes y te paras aquí, hermano, vas a ver, vas a entender que lo primero que tu subconsciente va a empezar a hacer es: no digo esto porque se van a enojar, se van a ofender. ¿No? Porque apenas comienzo mi ministerio, comienzo a tener un poquito de gente. Y si yo les digo esto, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Se van a ir. Y luego, pues ya no voy a poder ser pastor. Ya no voy a tener gente. Pero Jesús, Juan el Bautista, Jesús y sus discípulos nunca hicieron esto. Nunca. Ellos dijeron la verdad, porque su interés no era juntar gente, su interés era agradar a Dios. Y el apóstol Pablo lo resume y dice: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, un verdadero siervo de Dios, ¿qué es su objetivo? Agradar a Dios en su predicación,
en todo o agradar a la gente. Pero esto está terrible, hermano. Esto es terrible. Jesús dijo, te van a apedrear. Cuidado porque los van a desechar. Y luego los van a perseguir, los van a maltratar y los van a matar. Eso significa decir la verdad. ¿Me estás comprendiendo, hermanito? Pero todo verdadero siervo de Dios tiene que estar dispuesto a todo. Hasta ver malas caras, malas actitudes. Pero le causará tristeza, pero estará feliz de haber agradado a Dios. El Evangelio de Jesucristo se dice así. Cree en Cristo, ¿verdad? Si le vamos a dar el énfasis correcto, cree en Cristo. Y luego mencionamos esos textos muy conocidos y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego se dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto ni siquiera nos explican eso, ¿verdad? Y esto no es de vosotros. En otras palabras, el énfasis que siempre se le da de una manera torcida, superficial, es: cree en Cristo, cree en Cristo. Y entonces el final de toda evangelización es: ¿quién acepta a Cristo? ¿Quién cree en Cristo? ¿Quién quiere creer en Cristo? Yo, tal vez conmovido porque fue un predicador que tuvo mucha elocuencia, se conmovió y viene adelante, dice: ¿quiere recibir a Cristo? Sí. Entonces, oren, van a repetir la oración del pecador conmigo. Una vez que la gente repite la oración del pecador, que el predicador evangelista dice: ahora ya eres cristiano. ¿Qué tienes que hacer? Reúnete. Vete con tu pastor, busca una iglesia, reúnete y vas a empezar a ser discipulado. ¿Verdad? Así tan sencillo, tan. La palabra correcta no es el evangelio es sencillo, así tan superficial. Ese es el problema. Miles y miles de supuestos cristianos se están yendo al infierno por eso. Esto es terrible, mi hermano. Pero si hablamos conforme a la palabra de Dios, y vamos a decir así, lo están diciendo, ellos sabrán sus razones por qué, pero bueno, de alguna manera están diciendo: cree, acepta a Cristo. Y la Biblia nos dice que creamos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no entendemos la razón de ello. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios dijo que tenemos que creer en Cristo? ¿Cuál es la razón? ¿Has pensado en ello? ¿Has meditado en ello? ¿Estás aprendiendo ello? Porque la palabra nos enseña esto, y el reunirnos a estudiar y escudriñar las Escrituras es uno de los objetivos. ¿Por qué en Cristo? ¿Por qué no solo en Dios? ¿Por qué a la fuerza tiene que ser en Cristo? ¿Por qué? Todo el mundo cree en Dios. Y todos los caminos, dicen, llevan a Dios. Pero yo, ¿por qué tengo que a fuerzas solamente creer en Cristo? ¿Eh? Y allí comienza el grande problema, hermanito, de que no somos enseñados en nuestros oídos. Jesús lo dijo bien, los discípulos lo explicaron bien, Jesús, la palabra de Dios lo dice bien. ¿Por qué en Cristo? ¿Sabes por qué? Número uno, porque Dios es Cristo y Cristo es Dios.
Ese hombre que estuvo caminando aquí en la tierra, que nació en un pesebre, el más pobre de los hombres, no tuvo nada, y caminó aquí en la tierra y empezó a predicar y decir: crean en mí. Lo que él quería es que su pueblo, que decía creer en Dios, se diera cuenta que ese que estaba allí es Dios mismo. Pero no de una manera mental, sino sus ojos se abrieran al oír el poder de Dios comienza a actuar y abre tus ojos espirituales y dices: a ver, ese hombre entonces que está allí me parece ordinario, increíble. ¿Por qué dice creer? Porque es solo unos cuantos, o imposible, o difícil, que el hombre crea que ese que está allí y estuvo allí es Dios. Hoy lo creemos superficialmente porque Él ya no está aquí. Pero si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, no te vanaglories, no hables de ti con orgullo. ¿Qué hubiera sido tu actitud? Incredulidad. Esto es maravilloso, mi hermano. Comenzar a entender un poquito por qué tengo que creer en Cristo. Número uno, ¿por qué? Porque ese Cristo, ese hombre de carne tan ordinario, es Dios. A ver, ¿cómo está eso? Él hizo el universo, el cielo y todas las cosas. Él es Dios. Sí, Él es Dios. Dios, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a cambiar y dices: oh, esto comienza a tener sentido. Entonces yo no estoy envuelto en una religión, nada, solo estoy oyendo algo que Dios está diciendo a todo el mundo: cree en mí porque yo soy Dios. Abre tu mente, por favor, abre tu corazón, hermano. Cuando yo medito en ello me gozo y digo: Dios, me falta creer en ti, la verdad, Dios. Descubro que hay incredulidad en el corazón, hermano. Satanás nos llevó a la incredulidad. Satanás sembró incredulidad en nuestro corazón. Debes admitirlo si quieres en verdad a creer en Cristo. Porque ahorita te voy a demostrar que no creemos en Cristo. Dios es Cristo y Cristo es Dios. ¿Sabes qué quiere decir la palabra Cristo? La palabra Cristo solo quiere decir ungido. El Mesías, el ungido. Jesús, el Mesías. Jesús, el ungido. Pero ese Jesús, el ungido, es Dios. No solamente es ungido, es Dios hecho carne. ¿Qué impacto tiene esto en el corazón, mi hermano? Oh, Dios santo, Dios mío. Dios mismo se humilló para hacerse hombre en semejanza de carne de pecado. Ponte a pensar, ¿fue una humillación tremenda esta para Dios? No veas a Cristo y a Dios aparte. No, mi hermanito, esa es la mala enseñanza que nos han dado. Ver a Cristo aparte y a Dios aparte. Yo no sé ¿cómo ves tú cuando vas a orar? ¿Ves a Cristo sentado? ¿Lo ves en medio? ¿Lo ves por allí? ¿O cómo? No sé. Yo tuve dificultad en ello y le dije: Dios, revélame por favor, porque yo no puedo estar divagando así. Y Dios comienza a abrir los ojos y dice: es que Él es Dios y Dios es Él.
Qué maravilla, mi hermano. Con razón, cuando Jesús, Tomás le dijo, ya, mira, muéstranos al Padre, y se acabó el asunto, porque estaba en ese rollo que nosotros estamos. Y Jesús le dice, ¿qué te pasa, Tomás? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Cuando dice no me has conocido, está hablando de un conocimiento espiritual. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto a Dios. Dios santo. Qué verdad tan grande, tan poderosa. No somos una religión. Las religiones son inventos del diablo para engañar al mundo. Jesucristo, Dios, en su Hijo Jesucristo, se hizo carne no para traernos una religión, sino para decirnos, hey, aquí estoy yo. Mira, soy yo, igual que tú, para que me veas, porque no me puedes ver si yo me manifestara como soy, porque te voy a fulminar. Nadie soporta mi presencia. Entonces me tuve que hacer como tú, para que me conozcas, que yo te hice a mi imagen y semejanza, y sepas cómo soy yo. ¿Sabes? Yo soy igual que tú. Mírame. Me estoy humillando a ese grado para que me conozcas. Yo soy tu Dios. Entonces luego viene Mahoma y luego viene Buda para decir, yo también. Estás mal, estás totalmente, no, ni siquiera suena a lo que, si estás comprendiendo un poquito que Dios es Cristo y Cristo es Dios, vas a decir, no, eso ya no suena congruente. El que se levante un hombre, se levantaron muchos y se siguen levantando. Yo soy Dios, yo soy Cristo, a volar. Si tú empiezas a conocer a Dios en Cristo y a Cristo en Dios, las cosas van a cambiar. Nadie te va a poder engañar. Nadie. Porque sabe, hermanito, que se va a levantar al anticristo diciendo que Él es Cristo y se va a sentar en el templo para decir que Él es Dios. ¿Qué vas a hacer? Yo ya me imagino lo que va a hacer la iglesia entera. Va a correr tras de Él. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios en Cristo Jesús. De a oídas le hemos oído, pero no le conocemos de verdad. Porque ese es un proceso, es un trabajo de toda la vida. Pero a ti te dijeron, solo acepta a Cristo y eres salvo, ya no tienes que hacer nada. Y no te llevaron a interesarte, a decir, bueno, a ver, ¿qué es este asunto de Dios en Cristo y Cristo? La verdad más grande que Dios nos anunció es, yo mismo voy a ir. Yo mismo, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová? Es Dios. Dios se reveló a Moisés, le dijo, mi nombre es Jehová, con ese nombre me vas a conocer. Y Jehová, que es Dios, dijo, yo mismo voy a ir a buscarlos y a salvarlos. Qué maravilloso, hermano. La verdad que tenemos aquí es una verdad universal, hermano. No puede estar contenida en una religión. No puede estar limitada por una religión, hermano, entiéndelo. Dios manifestado en carne es universal. Nadie puede meterlo en cuatro paredes o meterlo y guardarlo ahí, limitarlo. Nadie. Porque Dios es infinito, mi hermano. Creer en Cristo es creer que Cristo es Dios mismo, hecho carne.
Esto es lo que te estoy diciendo, es solo un punto de partida para que vayas a tu casa en la semana y comiences a masticar. Dios es Cristo, Cristo es Dios. Lo sigues meditando y cuando menos sientas, viene luz de Dios a tu mente y dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa he dicho? ¿Qué estoy repitiendo? ¿O qué había yo pensado que creí y nunca había entendido? Pero todo es mental hoy, todo es intelectual, teológico. Dios estaba en Cristo, Dios es Cristo o Cristo, pero más que todo, hermanito, oye bien, mira, yo te pregunto, ¿cuántos dioses tenemos? ¿O cuántos dioses son, más bien? Dice, oye bien lo que dice la Biblia. Oye, pueblo Israel, tu Dios Jehová uno es. ¿Sí o no? Entonces, ¿de dónde sacamos la Trinidad? Y alguno va a decir, hermano, ¿entonces usted no cree en la Trinidad? Y yo te pregunto, ¿y tú por qué crees en la Trinidad? Si está diciendo que Jehová Dios es uno, solo. No dice tres. ¿Qué dice? Uno. Entonces, ¿de dónde sacamos que son tres? No, tranquilo, no te pongas con los guantes. Creo en la Trinidad, claro que sí. El problema es este, mi hermano, que tanto se enfoca a Cristo, pero no de la manera correcta, sino a Cristo, pero Cristo como algo aparte de Dios, ¿no? Que es su Hijo. ¿Me estás comprendiendo? Que es su Hijo. Y decimos, es el Hijo de Dios que vino y se manifestó y vino a la tierra, y vemos a Cristo como un ser aparte de Dios. ¿O no es así? ¿Ah? ¿Cómo ves a Cristo, hermano? La manera de predicar el Evangelio ha distorsionado este asunto. Cristo, Cristo, Cristo. Y si dicen, es que es el Hijo de Dios, pero no se hace énfasis en lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Grande e indiscutiblemente. ¿Quieres discutir? No discutas, por favor. E indiscutiblemente grande, es decir, inmenso, incomprensible, es el misterio de la piedad. ¿Por qué dice de la piedad? Está diciendo, grande es el misterio del bien, porque existe el misterio del mal, que es Satanás. Ahora Dios va a revelar el misterio del bien, que es Él. ¿Ya? Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el misterio del bien? ¿En qué consiste? Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cómo debemos de ver y creer en Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que creer en Cristo? Que Él es Dios. No solamente es el Hijo de Dios, es Dios. Ese es el misterio. ¿Ah? ¿Me estás comprendiendo? Porque si tú solo lo ves solo como hijo aparte, lo vas a ver aparte, y por nosotros predicar de esa manera, porque Carlos Russell, uno de los fuertes fundadores de los testigos, fue ministro, pastor evangélico, pero de alguna manera esto no le satisfizo y se torció. Y se desvió por otro lado y dijo, entonces, a ver, si solo Cristo es el Hijo de Dios, entonces no es como Dios. Y de ahí se tuvo punto de partida para comenzar a decir, entonces Cristo no es como Dios. Es su Hijo, pero no tiene todos los atributos de Dios porque es el Hijo. ¿No? Pero ¿quién tuvo la culpa? Cree en Cristo, cree en Cristo.
¿Qué en Cristo? Cuando Jesús dijo que creyeran en Él, el punto de partida no fue Él. Dijo, ¿creéis en Dios? Si crees en Dios, entonces, ¿qué debes hacer? Dijo, cree también en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Porque yo y el Padre, uno somos. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre, dice. ¿Has puesto a meditar esas verdades? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Nada más decimos creer en Cristo, creer en Cristo, creer en Cristo, y nuestra visión interna es ver a Cristo aparte y a Dios aparte. Y por eso estamos como estamos. Creer en Cristo es creer que es Dios manifestado en carne. Y aumenta. Justificado en Él, ¿qué? Espíritu. El Espíritu Santo lo justificó. Lo glorificó diciendo que Él es Dios. Visto de los ángeles. Te está diciendo que este misterio no está reducido a una religión, es universal. Entiéndelo, por favor. Este misterio que se dio a manifestar aquí en este planeta, que es nada en relación con el universo, es universal. ¿Visto de quiénes? No dice de los hombres. ¿Visto de quién? De los ángeles. ¿Y dónde están los ángeles? ¿Aquí en las nubes nada más? No, mi hermano, ellos habitan en todo el universo. Visto de los ángeles. Ahora sí, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Creer en Dios, en Cristo, es creer que Él es Dios mismo. No solo es su Hijo, es Dios mismo. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque si solo dices que es su Hijo, lo vas a ver aparte. Dios, para poder manifestarse, tuvo que sujetarse al mismo proceso de la vida aquí. Y entonces Él dijo, para poder manifestarme a ellos, ¿cómo le hago? Pues voy a tener un hijo allí en la tierra. Y vino el Espíritu Santo sobre María. Y María empezó a concebir ¿a quién? A un ser, Jesús. Su nombre es Jesús, ¿verdad? Pero ese ser es Dios mismo hecho carne. Pero ¿de qué manera podía verlo? Por medio de un hijo. ¿Me estás comprendiendo? Es por eso que es un misterio. No logramos captar, entender todo esto. No logramos, hermanito. Pero el problema es que el punto es, no solo es su hijo, por favor, es Dios mismo. ¿Ya? Exacto, Dios con nosotros. Dios admirable. Qué maravilla, mi hermano. Entonces Jesucristo, Jesús no solo es su Hijo, es Dios mismo. Lo que quiero que entiendas es que Dios mismo descendió a la tierra en forma de hombre, por medio de su Hijo. Y Él fue el que se humilló. Filipenses 2 despojó su gloria. No es el Hijo el que se despojó de su gloria, es Dios mismo despojando de su gloria. Porque el Hijo llegó a existir como Hijo hasta que nació aquí. Pero el Hijo allá arriba no existía aparte del Padre, porque Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y termina diciendo, ¿qué cosa? Y el Verbo era Dios mismo. En otras palabras, hermanito, se nos ha enseñado erróneamente que desde antes ya existía el Padre y a su lado el Hijo. No, Dios ha existido solo. Jehová tu Dios
uno es. Él es completo en sí mismo, no necesitaba a nadie, a su Hijo. Él es Dios. Pero se nos ha enseñado que cuando Dios hizo al mundo, aquí dijo, hagamos al hombre, y se nos ha enseñado, ¿qué cosa? Que estaba hablando con quién. Y decimos, ¿ves? Ahí está la Trinidad. Oye, ¿cómo compruebas que Dios estaba hablando con su Hijo? Forzamos los textos, ¿verdad? ¿Con quién estaba hablando Dios cuando dijo hagamos al hombre? Consigo mismo y con su creación, sus ángeles, porque sus ángeles y toda su creación espiritual estaban viendo la maravilla que Dios iba a hacer. Entonces les dijo a sí mismo y a todos, hagamos al hombre. Y los ángeles dijeron, va que va. ¿Estás oyendo? Y tú dices, ¿y dónde estaba Cristo? Estaba en el Padre. Yo salí del Padre, dijo Dios, Jesús. Yo salí del Padre y he venido y vuelvo otra vez al Padre. Si se hubiera predicado de esta manera, Hal Russell se hubiera desviado para inventar una tontería, para negar al Hijo y negar al Padre. Porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que niega al Padre, niega al Hijo, porque los dos son uno solo. Cuando tú entiendes esto, qué sencillo, qué fácil. Dios en Cristo, Cristo en Dios, y cuando vino a la tierra, es Dios que vino y se manifestó teniendo un hijo. Y hasta entonces el Hijo, ahora sí se puede decir esa parte. Y ahorita está sentado un hombre a la diestra del Padre. Porque el propósito de Dios es venir y redimir al hombre y levantarlo y ponerlo en el reino con Dios. Pero ese que está a su lado es Dios, pero a la vez es hombre. Dios cumplió un problema de un solo, como decimos por allí, mató 2 pájaros con una pedrada, porque Dios es sabio. Bendito sea su nombre. Qué maravilla, mi hermano. Ahora puedo ver a Dios en Cristo y a Cristo en Dios. Los dos son uno solo. Qué maravilloso. Ahora puedo decir que mi Padre estuvo en la tierra. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Aleluya. ¿Quién es el que va a descender a hacer morada en ti si eres verdadero cristiano? ¿Quién? Dios mismo, porque Dios está en todas las cosas y creó al hombre para estar en el hombre, porque Él es amor y es Dios y quiere hallar expresión, y la única manera de hallar expresión y su amor es, y creó lo más maravilloso, que dejó impactado a toda la creación y dijo, en esos monitos de barro, y yo Dios mismo voy a vivir. Y me voy a expresar con toda mi gloria y con todo mi amor, y ellos me van a amar y se van a amar a sí mismos entre ellos, y yo Dios me voy a expresar en ellos. ¿Sencillo? ¿Sencillo, hermano? Qué maravilloso. Dios con nosotros. ¿Qué dificultad tuvo su mismo pueblo para creer en ello? ¿Qué dificultad hay para que el mundo crea esto? ¿Quiénes lo creerán? Aquellos sencillos de corazón para decir, yo creo que Jesucristo es Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién?
El Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios es el Señor del universo. Si confiesas con tu boca que Jesús es Dios, está diciendo, ¿qué cosa? ¿Serás qué? Salvo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? Pero no con la mente, sino con qué? Que Jesús es Dios mismo. Y a la vez es un hombre. Un hombre de carne, hueso y sangre, como tú y yo. Un hombre que está sentado a la diestra de Dios, a quien pertenece el reino, el poder y la gloria. Porque Dios, cuando creó a un hombre, lo creó para que reinara en todo el universo. El hombre lo echó a perder con algo. Pecó y lo echó a perder momentáneamente. Pero Dios, que es infinitamente sabio, dijo: yo voy a arreglar las cosas. Y si yo creé al hombre para reinar en mi universo, va a reinar en mi universo. No Satanás va a reinar, un hombre va a reinar. Y vino y redimió al hombre y lo puso para reinar. Su nombre es Jesucristo. ¿Ya? Precioso, ¿verdad, mi hermano? Maravilloso, sencillo, pero maravilloso, mi hermanito. Yo me gozo, hermanito, en meditar en él. Digo, ¿por qué no lo entendí antes? Dice Dios, porque todo tiene su tiempo, hijo. ¿Verdad? Ve y díselo a mis hermanos. Sí, mi Señor amado. Claro que sí. Yo me gozo en esta verdad. Y esa es la verdad que la iglesia tiene que sostener. Dios manifestado en carne. Y un hombre, fue redimido el hombre en Cristo y está sentado a la diestra de Dios. Dos verdades impactantes. Dos verdades que van a sostener el universo. Dios va a crear todas las cosas. Dice: he aquí, yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Va a crear un universo nuevo, todo nuevo, sostenido en un ser que es Dios y que es hombre. No te da eso mayor gloria a Él. Ahora sí, ¿verdad? Y dices: yo había visto a Cristo aparte siempre. Yo había visto a Cristo siempre. Y pensaba que Dios estaba ahí arriba con su Hijo aparte y todo aparte. No es así. Dios es uno solo y sigue siendo uno solo. Que se manifestó en Jesús es otra cosa. Y se manifiesta en su Espíritu. Es por eso que decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya ves que sí creo en la Trinidad. Pero no de la manera tradicional, sino Dios es uno solo, manifestado en carne y manifestado en el Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Entonces, si Él es Dios y Él es el que vino, ¿qué es lo que quiere? ¿O cuál es su propósito tan sencillo? La necesidad que vino a hacer y enseñarnos, aparte ya hablamos de su sacrificio, pero nos vino a decir algo muy específico. Porque este acto fue lo que echó a perder toda, vamos a decir así, todo su universo y aún la tierra. Esta palabrita que se llama desobediencia. Dios es Dios.
Y nos creó con libre voluntad para que tomemos la decisión de una sola cosa. ¿Qué es? ¿Le obedezco o no le obedezco? Nos creó con la capacidad de obedecerle o desobedecerle. ¿Estás comprendiendo? Él hizo toda su creación con la capacidad de obedecerle o desobedecerle. Pero ¿qué sucedió? La tercera parte de la creación celestial desobedeció, liderado por Lucifer, que decidió desobedecer. Creó al hombre para reinar. ¿Y qué sucedió también aquí en la tierra? ¿Cuál fue el problema? El hombre desobedeció. Entonces, ¿cuál es el problema con que se enfrenta Dios cuando nosotros decimos creer en Cristo? ¿Cuál es el problema, por un lado? ¿Y cuál es la manifestación de aquel que en verdad cree en Cristo Jesús de la manera que la Biblia dice? ¿A qué nos va a llevar si tú crees que ese ser es Dios y que habló y nos enseñó? ¿Qué es lo lógico entonces que debe producir en el corazón? Obediencia. Si yo creo que Él es Dios, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo fundamental, que Él que sostiene a todo su universo y que hubiera sostenido todo su universo si no hubiéramos desobedecido. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? ¿O se necesita? Si lo quieres decir así, más bien, ¿qué necesitas? Se necesita de sus seres para que pueda el universo existir. Y para que el hombre pueda volver a tener vida, ¿qué necesita el ser humano? ¿Qué necesitamos? ¿Solo creer en Cristo o qué? Obediencia. ¿Es lógico o no es lógico? ¿Tú crees que Él es Dios? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Exacto. Como ser libre y frente a tu Dios, ¿qué es lo inmediato que se tiene que hacer? Así es tan sencillo. Obedecerle. Entonces, ¿por qué si decimos creer en Cristo no le obedecemos? ¿Cuál es el problema? Vamos, Hebreos 12, Hebreos 3:15. Está ejemplificado con Israel este problema, hermano. Nos gozamos creyendo que Dios es Cristo, ¿verdad? Y Cristo es Dios. ¿Te gozaste? Ahora viene el problema. Dios saca a Israel de Egipto, ¿verdad? Que ilustra nuestra redención. Lo lleva por un desierto, un largo camino que indica el proceso de santificación, en un proceso grande de salvación que va a desarrollar desde Egipto hasta la entrada a Canaán. Está ilustrando todo el proceso de salvación en Cristo Jesús. ¿Está bien? Ya lo hemos enseñado y lo vamos a repetir en su momento. Pero ¿cuál fue la causa de que no hayan entrado, vamos a decirlo así, al cielo? Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque el apóstol va por el Espíritu Santo a decir la razón por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, para ilustrarnos que lo mismo nos va a suceder a nosotros, los que decimos creer en ti. ¿Ellos creían en Dios o no creían en Dios? ¿Sí o no? ¿Tenían fe o no?
Entonces, ¿por qué carambas no entraron? ¿Verdad que no es solo por la fe que vamos a entrar al reino? No, así se ha predicado, pero no es así. ¿Ya creíste que en Cristo? ¿De corazón? Perfecto. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Sí, pero ¿qué dice aquí antes? ¿Qué es lo que tienes que empezar a hacer? Si yo creo que ese ser es Dios, ¿qué es lo lógico que tengo que empezar a hacer? Cuidado. Con mucho temor vas a empezar a decir: carambas, entonces el que amonesta desde los cielos y habló en la tierra, ¿quién es? Es Dios mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque Proverbios 1 dice: tú no me escuchas, tú eres un burlador, tú te burlas, nada más, y no me escuchas, no me oyes. Ese es tu pecado más grave, que no sabes que yo soy Dios y que te estoy hablando. Y si sabes que yo soy Dios, con mucho temor dejas todas las cosas, no haces caso de nada, tiras todo, dejas todo lo que te está distrayendo, haces a un lado y te paras y te doblas tus rodillas y dices: Dios, habla. Cuando Dios se apareció en la zarza, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué actitud debía tener Moisés? Dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar en que estás pisando es santo. Ahora yo te pregunto, ¿sería tan importante para Dios que se quitaran los guaraches? ¿O cuál era el propósito? Obediencia. Y luego, humíllate, carambas, agáchate, dóblate, porque para quitarte las sandalias, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Y en ese acto, ¿qué estamos haciendo? Pero nosotros no queremos hacer eso. No tenemos esa actitud en el corazón, ni interna ni externa, cuando Dios habla. Solo eso. Endureces tu cerviz, me pones tu frente dura, tus ojos me resisten. Porque Dios te está hablando ahorita. ¿Y cuál es tu actitud? Así: a mí no me tumbas, Dios. Yo soy lo que soy, y yo hago lo que hago, y yo creo lo que creo, y a mí no me dices lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo dices creer que Él es Dios? ¿Cómo? Si no le quieres escuchar. Con la actitud que Él está diciendo: quítate los zapatos, ándale. Escúchame. Si aquí en la tierra antes los padres decían: hijo, me vas a escuchar, y agacha la cabeza, no te me quedes viendo así, agacha la cabeza y me vas a escuchar. Así decían los padres antes. Y hay de ti si no agachabas la cabeza. Entonces, ¿por qué ahora la cosa ha cambiado? Dime. Porque hay dureza. Y aquí lo está diciendo: si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que debes de hacer? Dice: no endurezcas tu corazón como en la provocación. A mí no me provocas, hermano. Estás totalmente equivocado. Cuando Dios te habla y me ves así, a mí no me provocas. ¿A quién estás provocando? ¿Provocaban a Moisés o a Aarón? ¿A quién estaban provocando? Ten conciencia, mi hermano. Agua, se ha abusado. No te engañes. Cambia tu actitud, porque no es a mí que me vas a resistir, me está resistiendo, es a Dios. Y no porque yo sea Dios, sino por su palabra. Porque esta es su palabra y Él está hablando. Dice: cuando yo te hable, agáchate y ponme toda atención, porque yo soy Dios. Pero ¿qué haces cuando yo te hablo? Me resistes.
comienzas a alegar, carambas, empiezas a justificarte, empieza tu razonamiento a decir una y mil cosas y no te callas. Y al final terminas diciendo que tú tienes la razón y no me escuchas a mí. Y dices creer en mí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Cierra la boca. Cuando yo hablo, cierra la boca. Porque yo soy Dios que está hablando en Cristo Jesús. En otros tiempos, Dios nos habló de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Dice así o no dice así? Entonces, ¿por qué tanto alegato, hermano? ¿Por qué tanto alegato? ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón, que no queremos oír a Dios. Nosotros somos lo que sabemos, nosotros somos lo que entendemos, nosotros tenemos nuestra manera de vivir, de pensar, de etcétera, etcétera, y no queremos oír a Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ahora dice, habiendo oído. ¿Está bien? Habiendo oído. ¿Tú estás escuchando a Dios? Habiendo oído a Dios, no en el sentido de que le hicieron caso, sino que habiendo escuchado su voz en el Sinaí. Como Dios tronó, como Dios se manifestó. Habiendo oído, ¿qué hicieron? Dice, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes le provocaron, hermano? ¿Los gentiles? ¿Los de Sodoma y de Gomorra, por decir algo? ¿O quiénes? Su pueblo que decía creer en él y que se decía descendiente de Moisés y los sacó con todo amor de Egipto y les dio mandamientos y les dijo, miren, yo soy Dios y van a escucharme. Deuteronomio 11:13. Mira lo que dijo Dios. Hay muchos textos, pero solo uno. Deuteronomio 11:13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y enseguida da todas las bendiciones que esto va a traer. Pero ¿qué es lo que Dios les dijo que debían de hacer? ¿Sí qué dice? ¿Sí qué? Si obedecieres cuidadosamente, todavía está agregándole, no a tu manera está diciendo, sino a mi manera, dice Dios. Si me obedecieres cuidadosamente, ¿a qué? A mis mandamientos. Quédense lo que Dios quiere. Entonces, aquellos que dicen creer en Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo lógico? Obedecerle. Qué sencillo, ¿verdad, mi hermano? ¿Tú crees que Jesús es Dios y Dios es Jesús? ¿Qué tienes que hacer, hija? ¿Es sencillo el evangelio o no es sencillo? Entonces, ¿por qué tantas pelotas? Si el problema del universo fue la desobediencia, entonces, ¿qué es lo lógico para que todo pueda volver a su orden? ¿Qué debe haber? Obediencia. Entonces, si nosotros queremos que Jesús es Dios y Dios Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Oírle con todo respeto. Y el oírle con todo respeto y hacerle caso, ¿a qué nos debe de llevar? Obedecerle. ¿Vas a obedecer mis mandamientos que yo te prescribo hoy?
Dice así. Vuelve al Hebreos 3:15. ¿Quiénes fueron los que lo provocaron? Los que no obedecieron. ¿Ya entendiste? Lo lógico, ¿verdad? Porque su mandato es: no obedéceme. Pero si le provocaron, ¿en qué sentido le provocaron, hermano? Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Provocando a Dios. ¿Provocándolo a qué? Pensamos que el amor va a tolerarnos la desobediencia. Pensamos que el amor no se va a enojar. Pensamos que el amor no va a hablar fuerte. Una idea totalmente equivocada. Pero dice: me estás provocando. ¿A qué? Me estás provocando, me estás enojando, pueblo. Escúchame, me estás enojando, pueblo. Párale, bájale, porque me estás enojando. No, Dios, pero cállate, porque me estás enojando. No, pero cállate, porque me estás enojando. Obedece y calla, obedece y calla. Si no quieres que yo me enoje. Ese es Dios. ¿Por qué no dices amén? Ese es Dios. Bendito sea el Señor. Ese es Dios. Esa es la actitud que Dios está esperando de su iglesia, de su pueblo, del mundo entero, del universo. Cállate y obedece. No me provoques. Dice Dios. No lo digo yo. Pero obviamente, ¿verdad? La gente equivocada en aquellos tiempos pensaban que si se desobedecían solo estaban provocando a Moisés, y se iban tras de Moisés y le daban con todo a Moisés. No sabían a quién estaban provocando, en verdad. Así sucede hoy. Un pastor te habla fuerte, te habla duro, y tú te pones en chinas y dices: a ese hombre no le voy a obedecer. ¿Quién es ese? Pues para que yo haga lo que él dice, y ese no es nada, yo hago lo que yo quiero. Y dice Dios: cuidado, es a mí que me estás provocando, no a él. Dime si no esa es nuestra actitud hasta hoy, mi hermanito. Dime. Cuando oyes la palabra de Dios, hermano, y más cuando te sientes aludido, ¿qué es lo que debieras de hacer? Si en verdad crees que Él es Dios y Dios es Cristo y Cristo es Dios, ¿qué debes hacer? Quitarte los huaraches y ponerme atención y decir: sí, Señor, te voy a escuchar y voy a disponer mi corazón para obedecerte, Dios. Pero hoy las iglesias están llenas de que creen en Cristo, pero no creen en Dios. Creen en Cristo, pero no creen en Dios. Ese es el problema. ¿Entendiste? Al fin descubrimos el problema. El problema es: crees en Cristo, pero no crees en Dios. Como Cristo es Dios, Cristo nos va a llevar ¿a quién? A Dios. El punto es que Cristo viene a agarrarnos como hombre y nos lleva a Dios, para que volvamos a Dios, no a Cristo, a Dios en Cristo. No sé si estás comprendiendo, hermano. Entonces dice Dios: yo soy Dios, creé mi universo y le di mandamientos a todo mi universo para que me obedezcan, porque obedeciéndome permanecerán en mi presencia, en mi gloria y en mi luz. Pero hubo uno que no quiso obedecerle y ahora está en tinieblas. Y vino a la tierra y agarró a Adán y a Eva y se los llevó a las tinieblas, porque estos también desobedecieron. Y el problema sigue en curso, porque Satanás está llevando a mucha gente que no quiere obedecer a Dios. Se la está llevando con él. Pero ¿cuál es el punto? Mucha gente está gritando: yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. ¿Por qué me llevas, diablo? Cállate, tú no sabes nada. Tú dices creer en Cristo, pero tú no obedeces a Dios. Alabo al Señor por ello. Gracias, Padre, por decirnos la verdad.
30 aquí van a cambiar. Tenemos que cambiar nuestro corazón para obedecer a Dios. Y cuando lo obedezcamos, Él se va a volver a manifestar aquí. No fueron todos los que salieron de Egipto. Dios santo, esto es terrible. Me hace pensar mucho en mí mismo, en ustedes, en la iglesia. Dios santo, tú dices que ya saliste de Egipto, pero ¿cómo pretendes entrar a Canaán, a la tierra prometida que es el reino de Cristo? ¿Cómo pretendes entrar? ¿Cómo, hermano? Con esa vida de desobediencia, altercando cada rato con Dios, porque siempre quieres vivir y hacer lo que tú quieres, no lo que estás oyendo, no lo que se predica desde aquí en su palabra, no lo que la Biblia te dice cuando abres la palabra. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, todos, solo dos del pueblo escucharon a Dios. Esto es terrible, hermano. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que me obedece solamente. Si ya creíste en Cristo, en verdad que Él es Dios y Dios es Cristo, ¿qué es lo lógico ahora que tienes que hacer? ¿Obedecer qué? Sus mandamientos. ¿Y qué dice su mandamiento? Donde se resumen, no anulan, cuidado. Lo que está diciendo aquí se resume, pero tienes que saber los demás mandamientos y hacerlo. Pero ¿cuál es el principal mandamiento? Se lo dijo Dios. Ahora vuelve Deuteronomio 11:13. Que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿cuál es el principio de la obediencia? ¿Dónde se fundamenta o debe fundamentarse? El problema es, hermano, arranca, ya lo dijimos. Si tú no crees que Cristo es Dios y Dios es Cristo, para empezar, y comienzas, hermanito, a poner tu corazón en esa verdadera fe, nunca vas a amar a Dios. Pero si tú comienzas, hermanito, a buscar a Dios con todo tu corazón, a Dios, ¿ya? No me malinterpretes, no a Cristo, sino a Dios, que está en Cristo, ¿ya? Si tú comienzas a buscar a Dios que está en Cristo, viendo a Dios en Cristo y a Cristo en Dios, entonces, ¿qué va a pasar con tu corazón? Vas a empezar a amarlo. Es por eso que tenemos que hacer eso que está ahí. Y aquí lo acabo de repetir. Amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dios está diciendo, obedéceme, pero ahora te voy a dar la solución para que puedas hacerlo. ¿Cuál es? Ámame. Porque cuando tú me ames, mi amor en ti te va a llevar a obedecerme a mí. Oye bien. Dios creó un universo inmenso, ¿sí? Y lo amó con amor eterno. Pero quería que esos seres, todos sus seres, de libre voluntad, le sirvieran no por obligación, sino por amor. Y les dio el mandamiento en el cielo y se lo entregó a Lucifer. Y le dijo a Lucifer, esto es lo que vas a publicar en todo mi universo. Que me hablen, que me amen y me amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero él no lo entendió.
como nosotros hoy. Sembró lo mismo en nosotros, ¿verdad? Pero Dios quería probar a toda su creación. Y Dios no quiere una obediencia por obligación. Mínimo, oye bien, te lo voy a ilustrar, hermano. Hoy es día de oración. Tengo que ir. No quiero ir, pero bueno, voy a ir. Si Dios actuara inmediatamente, te pondría a manera, no subas, hijo, no vayas. Yo no quiero que vayas así. Si me vas a obedecer, me vas a obedecer no por deber, me vas a obedecer por amor. Y si vas a venir a mi templo a alabarme y hacer todo, me lo vas a hacer porque me amas, hijo. No porque nadie te esté forzando, sino porque me amas. Pero ¿cuál es nuestra actitud siempre en la supuesta obediencia a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? ¿Cómo obedecemos? ¿Cómo es nuestra obediencia? Con empujones, con quejas, con regañadientas, con pretextos, etcétera, 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 etcétera. 17, Hebreos 3:17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Vamos para allá. Oye, Dios, tú eres amor. ¿Por qué guardas el enojo? ¿Por qué estás tan disgustado? ¿Por qué no me hablas, Dios? No dices que eres amor y que eres bondad y misericordia. Entonces, a ver, pero yo siempre te veo con el sueño fruncido. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Qué pasa? Dame ejemplo de que tú eres amor. Ese es nuestro razonamiento. Equivocado totalmente. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Dios disgustado? ¿Dios se disgusta o no se disgusta? Entonces Dios es como nosotros. Y nosotros como Dios. Si es que estamos obedeciéndole, obviamente. ¿Habrán cambiado Dios? ¿Ya habrá cambiado Dios? Si la palabra dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él permanece para siempre. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mismo nuestro Dios. La diferencia es que se manifestó en la tierra en su Hijo. Y nos dio la oportunidad de ser salvos, creyendo en su Hijo. Pero no quedó allí, dice, le vas también a obedecer porque Él es Dios. Yo estoy en Él y Él está en mí. Me vas a obedecer. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. ¿Por qué carambas no se predica así? ¿Por qué no se hace énfasis así? ¿Por qué? Porque es demasiado duro. Es demasiado difícil. Yo quiero ir al cielo nada más creyendo, aceptando a Cristo y a tener la seguridad eterna en Cristo. A tal grado de que me puedo suicidar. Y como Cristo ya murió por los pecados presentes y pasados, presentes y futuros, aunque yo me suicide, ese pecado ya fue expiado, por lo tanto yo puedo entrar al reino. Mentira, se predican esos grandes teólogos de hoy. Disgustado, ¿cuánto tiempo estuvo Dios? ¿Cuánto? 40 años, cristiano. ¿Ah? 40 años estuvo enojado, pues, con su pueblo. Ese es el amor verdadero. ¿Ah? Ese es el amor verdadero. No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿A qué le llevó la desobediencia de Israel? ¿Qué le sucedió, hermano? ¿A qué?
que hacer Dios en su disgusto y en su ira con aquellos que decían creerle, pero no le obedecían? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Los mató. Dios mío, Dios. Entonces la moneda se voltea y dice: Dios es amor, pero también es justo. Alábese el hombre, si se ha de alabar, en entenderme y conocerme a mi Dios en Cristo Jesús. Pero yo soy Dios, que hago misericordia, pero también hago justicia y juicio en la tierra. ¿En qué te estás alabando tú, cristiano? ¿En qué? ¿En qué fincas tu alabanza, tu orgullo, que no quieres obedecer a Dios? ¿En qué lo fincas? Dios tuvo que matar a toda esa generación, ¿entiendes? A cerca de 3 millones de gentes Dios tuvo que matarlo durante 40 años. Y les dijo así, si lees la historia, dijo: ustedes no van a entrar, los que van a entrar son sus hijos. Por eso les dije que estos niños se quedarán, porque si tu padre no escuchas, tu hijo va a escuchar y él va a entrar al reino de los cielos. Bendito sea el reino de Dios. Es peligroso, es terriblemente peligroso provocar a Dios, cristiano. Cuidado. ¿Crees que Dios no mata ahora? ¿Crees que Él no se enoja y se disgusta ahora? Dime. Si está diciéndome: conóceme, que hago misericordia y mi misericordia está llena la tierra. Por eso la tierra se sustenta. Los criminales pueden subir y bajar y hacer y deshacer, y yo no los mato, porque la tierra está llena de mi misericordia. Y la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús para salvación a todos los hombres. Y les estoy dando oportunidad de que se arrepientan y me obedezcan. Y me obedezcan. ¿No? ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? ¿Cuál es? Que le creamos y creyéndole le amemos y amándole que hagamos, le obedezcamos. ¿Es sencillo el evangelio o no es sencillo? ¿Ah? Pero qué difícil, ¿verdad, mi hermano? Qué difícil. 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Dios mío, retrocede un poco para ver a Dios. Dios jurando desde el cielo. Cuando Dios va a hacer algo, extiende su mano, su diestra, y extendió la mano y dijo: juro, con ira, con enojo, con disgusto, juro por mí mismo, que toda esa gente que salió de Egipto no va a entrar a mi reposo. ¿Quién lo puede cambiar, cristiano? Dime. El día que Dios, ten cuidado, cristiano, 40 años en la iglesia está bajando y no quiere oír. Dios dice en su palabra: yo voy a juzgar a mi pueblo. Pero cuidado cuando lo hace con una persona, cuando después de 80 años dice: tú no me obedeciste, juro que tú no vas a entrar a mi reposo. ¿Estás oyendo? Eso da miedo, mi hermano. Eso da temor en el corazón. Dios, no te voy a provocar alegando aquí. No te voy a provocar con mi orgullo y mi resistencia, porque te vas a enojar, y cuando te enojes vas a jurar y ya no va a haber remedio. No va a haber remedio. Está escrito en Hebreos, hermano, para nosotros está aplicado. Lo que Dios hizo con Israel lo está aplicando a nosotros para que temamos
Y no hagamos lo mismo, pueblo. Por favor, entiende. Abre tu entendimiento. Abre, por favor, tu mente oxidada de tantos años de oír un evangelio superficial que te conviene. Sácalo de tu mente y escucha lo que Dios está diciendo. Si tú no me obedeces, yo también voy a jurar por mí mismo que no vas a entrar a mi reposo. Y hazle como quieras, cristiano. Cuando Dios juró, nada pudo echarlo atrás. Nada. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que ¿qué? Desobedecieron. Y el versículo 19 nos da la clave. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Aquí están las dos cosas, cristiano. Bien ilustradas, hermanito. Aquí están las dos cosas que Dios en Cristo nos vino a anunciar. Lo que por medio de Moisés Dios no fue suficiente. Dice, pues entonces solo voy yo mismo, carambas, porque troné en el Sinaí, les hablé de muchas maneras y no me hicieron caso. Bueno, voy a dar lo último, voy a ir yo mismo y les voy a hablar, y les voy a hablar lo mismo. Que creen en mí, me amen y me obedezcan. Que creen en mí, me amen y me obedezcan. Que creen en mí, me amen y me obedezcan. Que crean en mí, me amen y me obedezcan. Pueblo, repítelo en tu mente, repítelo en la calle, repítelo en la cocina, repítelo donde estés. Cree, ama y obedece. Cree, ama y obedece. Esa solamente es la única manera que vas a poder entrar a su reposo. No hay de otra manera, cristiano. Demasiado difícil, ese es tu problema. Si te parece difícil, es tu problema. Si dices no puedes, es tu problema. Si dices mejor yo voy a creer el otro evangelio superficial, créelo, es tu problema. Dios no va a cambiar Dios no cambió por casi 3 millones de gentes. No. Dios no rebajó su requerimiento por 3 millones de gentes. Dios dijo, mejor los mato. Pero mi universo va a conocer que yo soy la verdad y que yo no cambio. ¿Estás oyendo? Dios puede matarnos a todos aquí ahorita que no somos nada, pero Él va a glorificar su nombre. ¿Estás oyendo? Dios es Dios y Él va a ser glorificado en la palabra que es su Hijo, la palabra hecha carne. Si tú crees en Dios, cree también en Cristo. Y creyendo en Cristo, crees en Dios y conoces a Dios. ¿Y a qué te va a llevar esto? ¿A qué nos debe llevar? Amarlo. Al considerar que Dios se hizo hombre por mí, al considerarlo toda la humillación que no comprendemos nosotros, que representó el hacerse hombre y todavía morir. Esto nos deja sin palabras, hermano. Medítalo en tu casa. No pienses tonterías, joven. Piensa en estas cosas que te van a salvar. Deja de pensar tonterías, joven, y piensa en lo eterno. Medita cuando estés allá en la comida, te dan tiempo de salir. Medita cuando vayas al baño, cuando estés trabajando, deja el celular un rato y medita. Dios en Cristo, Cristo en Dios. Padre, revélame esto. Lo sé en la mente, pero quiero conocerlo en mi corazón. Porque conociéndolo en mi corazón te voy a amar. Y amándote, te voy a obedecer. Qué sencillo. Qué sencillo. Tú prefieres seguir provocando a Dios. Tú prefieres tomar la actitud de resistencia siempre. ¿Qué es lo que te estás buscando solamente, cristiano? ¿Qué? Estás provocando que Él te mate en cualquier momento. Un accidente, una enfermedad.
Un paro para Dios no es nada, no es problema. Él solo quita su dedo de tu vida y tu vida se acaba. Entonces, ¿por qué provocas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor doblar el corazón y decirle: Padre, tú eres mi Dios? Entonces dice Dios: si yo soy Dios, entonces obedéceme. Obedéceme. Porque obedeciéndome tendrás mi luz, mi vida y lo más grande, parte en mi reino. ¿Qué más quieres, cristiano? Despega tu vida de esta tierra. Anda, comienza a despegar tu vida de esta tierra. Comienza a anhelar el reposo. Abraham, Isaac y Jacob anhelaron, lo vieron y dijeron: nosotros ya no queremos. Y Abraham volteó y dijo: tengo mucho oro ahí, tengo muchos siervos, tengo mucho ganado más rico que cualquiera, porque tenía oro de verdad. Hoy los ricos solo tienen papel. Eso no sirve, eso se devalúa, se pudre. El oro no se corrompe. Pero dijo: fuera, yo no lo quiero. Yo quiero esa ciudad celestial que está ahí. Que andado por el desierto y sentado en mi tienda buscando a Dios con mi alma, dejando el estrés y el afán, me senté con la calma de la tarde. Levanté mis ojos y le dije: Padre, mi Dios, dime quién eres tú. ¿Quién es el que me formó? ¿Quién es el que me hizo? Dime, te quiero conocer. Quiero saber quién es mi Padre. Y entonces Dios va a venir a tu corazón. Va a venir a tu alma. Se va a manifestar a tu ser y te va a decir: yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Amor va a nacer porque vas a empezar a caminar con Él todos los días. Y vas a tener tu alma y vas a decir: Padre, ya no te vayas, quédate aquí conmigo, por favor. El Padre te va a decir: tú depende de mí, depende de ti, que nunca tienes tiempo. Pero cada día que tú me invites de verdad, yo voy a venir a ti y te voy a decir quién soy yo, y te voy a enseñar muchas cosas. Te voy a hablar de mi reino, te voy a hablar de las riquezas, de las cosas hermosas que yo tengo preparado para ti. Y entonces tú vas a empezar a odiar esta vida, este mundo que está bajo el poder del diablo, y me vas a amar a mí. Y me vas amándome, me vas a empezar a obedecer. Y obedeciéndome, hijo, yo voy a empezar a bendecirte grandemente. Nadie te hará daño. El diablo no podrá contigo, porque yo, el Dios omnipotente, estoy contigo por donde quiera que vayas. Bendito Señor amado. Yo quiero ese Dios. Es el único Dios. No hay otro, yo lo quiero. Yo quiero ese Dios que no cambia, que es inflexible, que es justo, pero sobre todas las cosas ama y sabe amar con amor.